Fue la primera vez que Dios dijo algo, ¿no? Eh, y la pregunta con que comenzamos la semana pasada fue, si ¿alguna vez os habéis puesto a pensar cuándo fue la primera vez que Dios dijo algo, ¿no? Sacando un poquito la referencia escritural que todos nosotros sabemos y conocemos, que la primera vez que se menciona una palabra de Dios fue en el Génesis, cuando Dios dice, pues sea la luz, y la luz fue. Pero el pensamiento y lo que quería transmitir es cómo puede ser que nosotros, conociendo un Dios que es todopoderoso, que es eterno, que no tiene principio de días ni fin de ellos, ¿cuándo poder saber en qué punto de la historia, si queremos poner esa palabra historia de Dios, Dios dijo su primera palabra, ¿no? Como cuando un bebé dice su primera palabra, mamá, papá o lo que sea, ¿no? Es un punto de inflexión allí en la vida del bebé y de los padres, porque es muy bonito, pero lo podemos cuantificar y lo podemos precisar precisamente porque somos seres limitados, porque es un bebé que nace, porque es un bebé que está desarrollándose y podemos decir, pues tal día este bebé pues dijo una palabra, pero ¿cuándo fue la primera vez que Dios, cómo pensar cuándo fue la primera vez que Dios dijo una palabra? Como cuándo fue la primera vez que Dios, qué sé yo, le picó la nariz y se rascó, o cuándo fue la primera vez que abrió los ojos, o cuándo fue la primera vez que a Dios le apeteció pues hacer una creación y dije, mira, voy a crear, o tal y qué sé yo, ¿no? La primera vez que Dios dijo una palabra, ¿no? Yo creo que aquellos que hemos entendido la naturaleza divina, la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, entendemos que es algo ridículo. Yo lo calificaría como ridículo, ¿no? Pensar que existe un momento en el cual Dios se dio cuenta que podía hablar. Mira que puedo hablar, ¿no? Y cuando creo cosas. Y mira, y si yo digo hágase esto, pues se hace. A mí me parece que es un poco absurdo, ¿no? Es el pensamiento en sí de la primera vez que Dios dijo algo. Y era lo que yo lo quería dejar aquí para que lo tuviésemos en el corazón, porque es precisamente algo de lo que yo quiero hablar. O sea, este ejemplo hipotético que a mí se me antoja, por lo menos a mí, se me antoja súper retorcido y súper absurdo, lo quiero utilizar como introducción para algo que quiero compartir en el día de hoy. Y los que se acuerdan de la semana pasada, lo que quería compartir era la preexistencia de Cristo. Amén. La preexistencia de Cristo, ¿no? Entonces, esta es una doctrina teológica que está íntimamente ligado a la naturaleza divina, a la deidad de Jesús, ¿no? A la persona del Hijo de Dios, ¿no? Y esta doctrina profesa que la persona del Hijo de Dios existía, era de eh, antes de venir al mundo como todos conocemos como Jesús de Nazaret. Amén. Vale. Y la razón por la cual quería compartir esto en esta mañana era porque, aparte de que es un tema que es más bien orientado a lo teológico y a lo doctrinal que a lo devocional, que es lo que más estamos acostumbrados nosotros a escuchar como mensaje, es porque hay personas, hay grupos cristianos que se hacen llamar cristianos o religiosos, que niegan directamente la preexistencia de Cristo, que dicen que Cristo no existía. Algunos dicen que Cristo no existía sino hasta cuando vino, nació de María. Otros dicen que Cristo fue creado en un punto primero de la historia, que fue el primer ser creado, y gracias a él pues empezaron a crear todas las cosas. Pero como quiera que sea, cualquiera de estos dos grupos creen que Cristo no era preexistente, que Cristo fue un ser creado. Y esto trae como consecuencia, en algunos casos, la negación de la divinidad del Hijo de Dios como Dios. Y también, obviamente, pues la negación del dogma o la doctrina de la Trinidad. Me gustaría que fuésemos a Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Juan 1:1, versículo súper conocido. Y en Juan 1:1 tenemos este versículo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Yo creo que no es necesario explicar otra vez que el verbo, el logos, que es la palabra en griego que dice aquí cuando menciona la palabra verbo, hace referencia a Jesús. Verbo
es Jesús, ¿no? Y este versículo comienza diciendo, en el principio, ¿vale? La palabra, en el principio, la palabra ya era, del verbo ser, que significa existir, ¿no? El verbo ya existía. Y recordábamos también la semana pasada, si se recuerdan, cuando Moisés fue a hablar con el faraón, se recuerdan, el pueblo de Israel estaba en Egipto y Moisés fue levantado para liderizar la salida del pueblo de Israel de Egipto, que eran esclavos, ¿no? Y allí estaban a merced del pueblo egipcio y a merced del faraón, y ellos simplemente pues tenían que construir cosas y ser siervos del faraón. Dios levanta a Moisés y le dice, es momento de que el pueblo de Israel se vaya de Egipto porque yo les voy a regalar una tierra nueva, la tierra prometida, y tienen que irse. Y Dios levanta a este personaje, Moisés, para que vaya y hable con el faraón y le diga, faraón, pues tú tienes que dejar toda tu mano de obra gratuita, ¿no? Todos estos que te han estado construyendo todas las efigies y las pirámides y las cosas, y los dejes ir, porque sí, porque Dios dice, ¿no? Y cuando estaba Moisés hablando allí con el Señor, Moisés le entra un dilema, dice la palabra, y le dice, Señor, tengo una pregunta. Cuando yo vaya delante del faraón, Moisés sabía que se iba a presentar delante del faraón, iba a tener una comitiva de sacerdotes de todos los dioses que tenía allí el faraón, porque los egipcios eran politeístas y tenían un montón de dioses, y como tenían dioses, pues tenían sus estatuas, y cada dios tenía su nombre, y cada dios tenía digamos, su oficio, ¿no? ¿Cómo se dice? Su función, ¿no? Y Moisés sabía que le iban a preguntar el nombre. Va bien, tú estás diciendo que un Dios te va a liberar, pero ¿cómo se llama ese Dios? Necesito saberlo por si lo tengo aquí para preguntarle, ¿no? En uno de estos, ¿no? Y Moisés le pregunta y le dice, Señor, cuando me pregunten qué Dios, cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué le tengo que decir? Y sabemos de sobra lo que Dios le responde. Dios le responde, di que el yo soy te manda. Yo soy el que soy. Y esto a mí me encanta porque comentábamos la semana pasada de qué bonito, en teoría, o entre comillas, hubiese sido que, o yo creo que tal vez es lo que estaba esperando Moisés, escuchar, decir, a ver, ¿cómo te llamas, Señor? ¿Qué le digo yo? ¿Qué nombre le voy a decir? Porque yo necesito ir con una carta de presentación poderosa, contundente. Entonces, imagínate que Dios le hubiese dicho, bueno, dile que yo me llamo tal, X, que significa... Yo soy el Dios que superpoderoso que aplasto a mis enemigos como lombrices con el aliento de mi nariz. ¡Wow! Yo me imagino a Moisés, te lo compro, Señor, te lo compro, me lo apunto y me lo llevo. Y cuando me pregunte el faraón, ¿qué Dios? Yo tengo un Dios que se llama tal, que significa el Dios que aplasta a sus enemigos como lombrices con el aliento de su nariz. ¡Ajá! Sácame uno mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque los egipcios tenían pues el Dios poderoso de la cosecha, el Dios poderoso de la guerra, el Dios poderoso de la fertilidad, qué sé yo, y todo. Y ellos tenían sus dioses para cada cosa y necesitaban una carta de presentación importante y bonita, pero Dios les dice lo más hermoso que le pudo haber dicho, dile al faraón que yo soy el que existo, el que soy. Es una manera de decirle al faraón, mira, todos estos dioses que tú tienes aquí al lado, te los has inventado tú, se los han inventado tus sacerdotes, allí están, sí son muy bonitos, tienen nombres muy rimbombantes, pero yo soy el que existo y punto. Yo soy el que soy y punto. Y este es el verbo que se utiliza aquí cuando el Señor dice en su palabra, en Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, ese verbo que existía ya en el principio estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio la palabra ya existía, ¿no? Y el término griego que se utiliza aquí en Juan 1:1 para decir en el principio es la palabra arjé o arqué en hebreo. Comentábamos que esa es la palabra que utilizamos nosotros en el lenguaje español para decir arqueología, que es el estudio de las cosas antiguas, el estudio de las primeras cosas, el estudio de las cosas que estaban antes.
arqueología. Y una pregunta válida que nosotros nos podemos hacer como creyentes es cuando la Biblia dice el principio, en ¿el principio de qué? Eso es una pregunta válida que nosotros nos podemos hacer. ¿Cuándo fue el principio, no? Entonces, una vez más, si aplicamos el conocimiento que tenemos de Dios como creyentes, podemos entender que no se refiere al principio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios no tiene principio de días ni tiene final de ellos. Entonces no hablamos del principio de Dios, ya que el atributo eternidad de Dios implica que no tiene principio, ¿no? Pero este principio tiene que hacer referencia a algún punto en la historia. Si es que la palabra historia cabe aquí, ¿no? Y lo digo por poner un término, ¿no? Pero este Dios atemporal, que está por encima del tiempo, en algún punto de la historia, en algún punto de nuestra historia, comenzó a formar una línea de tiempo que es la que nos rige a nosotros como tiempo, ¿no? Que nosotros conocemos como tiempo. ¿Cuándo fue ese principio? ¿Cuántos años hace de esa palabra principio? Bueno, comentábamos que no importa en qué punto de la historia, en qué punto, en cuántos años nosotros ubiquemos ese principio. No importa. ¿Por qué? Porque en ese principio ya el verbo existía. Lo dice la palabra. En ese punto, ¿cuánto queremos ponerle? 700.000, 400 trillones de años. Ya el verbo existía. ¿Cuánto queremos ponerle? 400.000, 400 millones de trillones de 700.000 millones de años elevado a la 10. Ya el verbo existía. Punto, es lo que dice la palabra. En el principio el verbo ya existía, ¿no? Juan 1.3, ahí estábamos leyendo el 1.1. Vamos a ir 3 versículos más adelante. Juan 1.3 y dice, todas las cosas por él fueron hechas. O sea que él es el creador y él es el hacedor. Aquí no está hablando, aquí está hablando de Jesús, del verbo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa palabra, ese logos que dice Juan 1.1, que es la persona del Hijo de Dios, dice la palabra que sin él, sin Jesús, sin el Hijo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas, hermanos, de negar la preexistencia de Cristo es que se minimiza en un sentido la persona de Jesús como Hijo de Dios. Al tener Jesucristo un punto de partida, porque es un ser creado, implica necesariamente que es una criatura, que es un ser creado y que está por debajo de la naturaleza divina, porque Dios no tiene principio de día, Dios no es un ser creado, Dios es un ser eterno, pero si tomamos a Jesucristo como un ser creado, entonces quiere decir que en un momento tuvo un punto de partida. Minimizamos la persona del Hijo de Dios llevándolo al plano de una criatura, de un ser creado, de algo creado. Pero Juan 3 excluye a Jesús de manera indiscutible de alguna cosa creada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por Él. Entonces, Él es el autor de la vida, Él es el autor de la creación y nada de lo que ha sido creado si no es por Él. Entonces, ¿cómo es posible que Él es un ser creado, pero a la vez el ser que crea todas las cosas y sin Él no puede existir Él mismo? Ya es una contradicción en sí misma. Pero existen versículos que nos llevan a pensar de que Jesús es un ser creado. Es una pregunta que nos tendríamos que hacer porque hay personas que lo creen. Entonces, y me gustaría nombrar algunos versículos que estas personas utilizan en su argumentario para decir que Jesús es un ser creado. El primero que quiero que vayamos es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, 14. Dice la palabra en Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, aquí está hablando de Jesús, lo llama amén, le llama el testigo fiel y verdadero, y en tercer lugar le llama el principio de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios.
muchas personas interpretan esta frase como que Jesús fue el primero en ser creado. Cuando dice la Biblia el principio de la creación de Dios, muchas personas dicen que, bueno, ahí está diciendo Jesús es el principio de la creación, es el primero de todo el grupo de la creación en ser creado. Bueno, la palabra principio que sale allí en el original griego es una palabra que ya conocemos porque ya hemos hablado de ella. Es la palabra arqué, que quiere decir antiguo, principio, punto de partida, ¿no? Y de la cual habíamos dicho que viene la palabra arqueología, ¿no? Pero también tiene otro significado. Y este significado lo voy a explicar con una historia muy interesante y muy sencilla, pero muy simpática. Os la recordaréis por mucho tiempo porque no la viví yo. No, o sea, no soy yo el protagonista, pero yo la viví. Así que es algo que me pasó a mí. Los cuento. En Venezuela, en la ciudad donde yo nací, un día hicieron un centro comercial. Y ese centro comercial fue muy famoso, era el evento del año, porque imagínense, en un país tropical, en una ciudad provincial, iban a hacer un centro comercial cuya principal atracción era una pista de patinaje sobre hielo. Ahí hace calor todo el año. Tenemos 28 o 30 grados todo el año y va a haber una pista, o sea, era el evento del año. Entonces, incluso yo iba cuando la estaban haciendo y todo, era muy curioso, ¿no? Pero yo fui el día de la inauguración del centro comercial. Entonces, imagínense, el centro comercial era cuadrado y la parte de la plaza, la parte central del centro comercial era toda la pista. Toda la pista. Entonces, alrededor de la pista habían como barandas donde la gente, como unas barandillas donde la gente se podía asomar, ¿no? Y ver a las personas que estaban patinando. Y como tenía dos niveles, en la parte de arriba, pues también habían barandillas donde toda la gente se podía poner. A ver, obviamente te asomabas desde cualquier ángulo, veías la pista ahí abajo porque era la pista la atracción principal. Ese día estaba así. Yo creo que toda la juventud de la ciudad pues estaba allí, no cabía ni un alfiler, estaban todos allí y era el día de la inauguración. Entonces creo que hicieron una cosa súper así bonita y da, y 4, 3, 2, 1, se abre oficialmente la pista. ¿Qué pasa? Pues nadie salía a patinar. ¿Por qué? En primer lugar, porque nadie sabía patinar. ¿Quién va a saber patinar sobre hielo en un país tropical donde la gente solamente ve hielo en las neveras? Bien, ¿vale? Y pues aparte, pues imagínate estar rodeado de tantos jóvenes y tanto, o sea, la vergüenza que te puede dar a ti, pero bueno, entonces pasaban 5 minutos, pasaban 6 minutos y todo el mundo pues se daba codazos, sal tú y tal. Todo eso lleno, hasta que un flaco, me acuerdo, salió, se puso los patines, él solito, se puso los patines y salió a la pista, ¿no? Pues no habían pasado 2 segundos cuando se cayó. Pues el centro comercial se iba a caer de las risas y de la burla, ¿no? Si hay algo que le gusta al joven venezolano, no sé por qué, es burlarse del que se cae. Pero eso es la principal atracción, deporte nacional en Venezuela, les encanta y hacen ¡bú! Y se burlan y inventan canciones, inventan cosas. Imagínate la vergüenza por el chico que se caía, pero el chico se cayó, se levantó y siguió patinando. Dos patinadas más, ¡plum! Otro golpe, ¡bú! Se iba a caer eso de la burla y de la cosa, ¿no? El chico siguió, se cayó tantas veces, pero tantas veces, que ya la gente se aburrió de burlarse, ¿no? Ya cuando se burlaban, ya no se escuchaban ya las burlas. Y él siguió patinando y se caía, ya perdió la novedad, la cosa, ¿no? Y como ya la gente no se burlaba, pues se empezó a salir, se empezó a meter otro, y se empezó a meter a otra chica y otro chico, y empezaron allá a patinar, se caían también, pero perdieron como el miedo, ¿no? Bueno, y esa fue la inauguración de la pista de hielo. Yo me fui, obviamente, a los que están esperando que yo cuente que me metí a patinar y me caí también, ni lo sueño, porque yo me fui y para los 3 o 4 días yo regresé.
a la pista de hielo, quería ver cómo seguía eso. Y bueno, pues ya había gente allí, ya era más normalito, ya había pasado la novedad. Y había la persona encargada de llevar la pista, de ayudar a las personas que se caían o enseñar y todo, era el chico que salió la primera vez. Lo contrataron y ahora él era, y patinaba súper bien, fue así, hacia las vueltas y tal, y lo hacía maravillosamente bien, ¿no? Entonces, toda esa historia, ¿por qué? Porque este chico no solamente fue el primero que salió, sino que fue el principal. Fue el principal porque quedó allí como la persona a la cual se le dio autoridad para ser el que manejara la pista y el que ayudara a las demás personas. Era un puesto de relevancia, ¿no? En esa pista de hielo. Y este es precisamente otro de los significados de arqué que sale en la palabra del Señor. No se refiere al primer creado, sino se refiere a un preeminente o a un importante, porque estuvo primero, porque adquirió la experiencia, porque se le puede respetar por esa experiencia y porque es capaz de enseñar a los demás. De hecho, esto no es solamente el ejemplo que yo estoy dando. En la palabra del Señor, cuando la Biblia en los evangelios dice, y vinieron los principales y sacerdotes, bueno, principales es arqué. Es la misma palabra derivada de esto. ¿Por qué? Porque eran personas que pertenecían al magisterio, eran personas que enseñaban, eran personas, seguramente eran ancianos que tenían todo el conocimiento del mundo en la Torá y en las escrituras. Entonces ellos eran llamados principales. Esta es la misma palabra que dice aquí, que acabamos de leer en Apocalipsis 3, donde dice, Él es el principio de la creación. No es el principio porque haya sido creado primero, sino que es el principio porque es a partir de Él al cual se comienzan a crear todas las cosas. Él es el que estaba antes y a partir de Él se empiezan a crear todas las cosas. No se trata del primer ser creado, se trata de la persona del Hijo de Dios, que a partir de él otras versiones dicen la fuente. Si tienes otra versión, probablemente dice la fuente de la creación, a partir de la cual se crean todas las cosas. Luego dice otro versículo muy interesante, lo tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Te voy a invitar que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra, hablando acerca de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es invisible, es espíritu, pero la Biblia dice que Jesús es la imagen que podemos ver del Dios invisible. Y luego dice una palabra muy curiosa, Jesús es el primogénito de toda creación. Allí ve, mira, Jesús es primogénito, Jesús es el primer creado. ¿Vale? Porque primogénito, ¿qué quiere decir? Pues el que nace de primero, el primer creado de toda la creación. Y la palabra primogénito sí en realidad nos dice y nos transmite que es el primer hijo en nacer, ¿no? Y este es otro de los versículos que forman parte del argumentario de las personas que dicen que Jesús es un ser creado. La palabra original en griego para decir primogénito es protostokos. Es protóstocos, se pronuncia así, o protástocos, pero es con no, protóstocos. Una palabra muy sencilla, protóstocos, ¿no? Esa palabra suena mucho al griego, ¿no? Protóstocos, ¿no? Y protóstocos viene a su vez de dos palabras, protos y de tictó, que no tiene nada que ver con TikTok, con la red, porque cuando eso no existía, ¿no? Pero proto es primero. Proto significa primero, ¿no? De hecho, conocemos la palabra prototipo o protozoario, ¿no? Que es pues el primer de su clase a partir del cual se hacen pues las demás cosas, prototipo, ¿no? Protos y ticto. Y la definición de protos es eso, el anterior, el principal, pero también significa no solo el primero en lugar, pero significa el más importante. Vamos a la palabra. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Evangelio según San Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas,
acercándose a Jesús, que era el que estaba hablando en ese momento, que los había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien a las preguntas que le estaban haciendo, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sabes qué le está preguntando aquí en griego? ¿Cuál es el proto mandamiento de todos? Y si nosotros aplicamos un poquitito la lógica, vamos a entender que no les está preguntando cuál es el primero en orden, porque ellos ya los tenían escrito, ellos ya sabían cuál era el primero, el segundo, el tercero. Les está preguntando cuál es el mandamiento más importante, más preeminente. De hecho, Jesús le responde, todos sabemos la respuesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento más importante, le responde Jesús. De este mandamiento, dice por ejemplo Mateo 34:40, dependen los demás mandamientos. Entonces aquí no se refiere al primero en lugar, sino al primero en importancia. La segunda, ese es proto. La segunda palabra es TikTok, que no tiene que ver nada con TikTok, que significa producir, dar a luz, nacer. Por eso es que esta palabra protóstocos se utiliza también cuando, por ejemplo, se dice que Jesús fue el primogénito de María. Protóstocos, él fue el protóstoco de María, pero en primer lugar, un primer nacido, no, ya empezando, no quiere decir que el primero que nazca, no quiere decir que en el momento del nacimiento ya existía, porque nacía, por lo menos nacía, existía en el vientre de la madre, ¿no? Entonces ya por definición exacta, protóstocos no es el primero en ser creado, pero sí que se utiliza en lugares cuando se habla acerca de el primer hijo nacido, ¿no? Pero también significa, como acabamos de leer, preeminente, más importante. Mira cómo sigue diciendo Colosenses 1:15. El primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Y aquí empieza el versículo 16 con una conjunción muy importante. Pablo dice, Él es el primogénito, aparentemente el primer nacido de toda la creación. Conjunción. Porque. Entonces, ¿qué significa ese porque? Ese porque significa que va a explicar lo que acaba de decir, ¿no? Como cuando, por ejemplo, a ver si se me ocurre algún ejemplo, yo digo, pues, sé yo, hoy estamos en este lugar alquilado porque no tenemos un lugar propio donde reunirnos, por eso hay que orar, hermano. Pero ese porque lo que está haciendo es explicando lo primero que yo he dicho. Y aquí Pablo dice, Él es el primogénito de la creación porque, y aquí explica por qué Él es el primogénito de la creación. Mira lo que dice, porque en Él, en Jesús, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Mira cómo adquiere significado cuando nosotros pensamos que el primogénito no es el primer creado, sino el más importante de la creación. Fíjate, si yo digo, por ejemplo, Jesús es el primer creado o la primer ser creado de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. No tiene mucho sentido, porque yo no estoy explicando por qué Él fue el primero en ser creado. Pero si yo digo, Él es el más importante de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Él es el más importante de toda la creación. ¿Me entiendes? ¿Ven cómo adquiere el sentido el versículo junto con el porque? Y sigue diciendo, y Él, en el versículo 17, y Él es el verbo ser, el mismo que el Señor le dijo, yo soy, Él es, Él es. Él es, presente indicativo activo, ni siquiera dice Él era, no, Él es, Él sigue siendo en este momento. Él es
Él era antes, o él estaba, o Él es antes de todas las cosas. Antes, preexistente. Él existía antes de todas las cosas, dice la palabra. Y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio. Aquí vuelvo a decir que es el arché, que es el principal, que es el preeminente, el primogénito de entre los muertos. Aquí vuelvo a decir la palabra primogénito. Si primogénito significa el primer nacido, primogénito de entre los muertos, no tiene sentido porque Jesús no fue el primero que nació, que se murió. Se habían muerto muchísimos primogénitos antes que Jesús, pero la palabra dice el más importante de todos los que se hayan muertos. Y el final de ese versículo explica por qué Jesús es el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea Él el más importante de todos. Amén. Y es bonito que dice este pasaje, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo creado está en pie. O sea, el sol sale por la mañana, la tierra se mueve, nosotros respiramos, las leyes físicas de la gravedad, de todo lo que te quieras imaginar, interactúan entre sí y hace que el mundo subsista. Es por Él. Es por Él. Eso es lo que dice la palabra. Sin Él colapsa el universo totalmente, porque Él es el que hace que existan, que subsistan todas las cosas. Él es el principio, arqué, el primogénito de entre los muertos. Se trata aquí de preeminencia, de importancia, no de la creación del Mesías como un ser creado. También recuerden que otro ejemplo aquí importante y otro elemento es que la Biblia, cada vez que habla de primogénito, de primer hijo habla del primer hijo de su madre, el primogénito de María, el primogénito de Abraham. Entonces, pero aquí habla del primogénito de la creación. Entonces, si nosotros interpretamos como el primogénito de esto, quiere decir que la creación es el papá de Jesús. No, ahí no está a entender que estamos hablando de otro significado, de importancia, de preeminencia, no del primer hijo ¿vale? Tercer ejemplo, Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 1:15, último libro de la Biblia, el primer capítulo, versículo 5. Está hablando de Jesús. El ángel dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Lo mismo, ¿no? Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Aquí no significa que Él es el primer hijo que se haya muerto. No es Apocalipsis 1:5. ¿Qué he dicho? 15. Claro, porque el 1 está muy cerquita del 5. Me ha ganado ahí la presbicia. Aquí también es la palabra prototocos o protóstocos, ¿no? Pero está claro que no significa que es el primero de los que se hayan muerto, sino que es el más importante de los que se hayan muerto, ¿no? El capítulo 8, este es un deber que os dejo. Leer el capítulo 8 de Proverbios, del libro de los Proverbios. Habla acerca de la sabiduría y personifica la sabiduría. Dice que la sabiduría estaba desde el principio y estaba con Dios y se parece mucho, o sea, pone a la sabiduría como una persona. Es una manera poética de hablar acerca de la sabiduría. Y algo muy curioso, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, Pablo dice que Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Proverbios dice que la sabiduría fue engendrada. Ahí está. Los que dicen que Jesús es un ser creado, dicen, mira, Jesús es la sabiduría de Dios. Y si la sabiduría fue engendrada, pues entonces Jesús fue engendrado. Pero este argumento, todo este capítulo de Proverbios 8 habla acerca de la sabiduría, pero si nos vamos a tomar literalmente lo que dice un libro poético,
acerca de la sabiduría, vamos a tener que también entender que la sabiduría como tal, Dios la engendró un día. Entonces, eso quiere decir que antes de que Dios hubiese engendrado la sabiduría, pues Dios no tenía sabiduría porque no la había engendrado todavía. Entonces, ¿cómo es posible que Dios se levantó y dijo, hoy estaba haciendo un crucigrama o algo? Esto está como en chino o algo. Necesito sabiduría, voy a engendrar la sabiduría. Mira, sabiduría, y llenó todo el crucigrama. Ahora sí tengo sabiduría. No, no tiene sentido pensar de que el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, un día estuvo sin sabiduría y luego la engendró y la creó. Y tenemos que entender que eso fue un recurso literario propio de un libro poético, como lo es el libro de los Proverbios, que utiliza este término para decir, pues aquí surge la sabiduría en este punto, pero no es que la sabiduría haya sido creada. Y como la sabiduría se personifica en este capítulo, pues entonces lo toman en este sentido, ¿no? Entonces hay muchísimos más ejemplos que podríamos revisar, pero por cuestión de tiempo no he querido alargarme tanto. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría que analizásemos brevemente ¿cuáles son las implicaciones para nosotros como creyentes de la negación o la aceptación de la preexistencia de Cristo? Y no me refiero a las implicaciones teológicas, porque lo teológico se puede ir al texto original y a la etimología de las palabras, y vamos a ver qué dice aquí en griego, vamos a ver qué dice aquí en hebreo, y vamos a ver aquí el tiempo verbal y cómo se está utilizando. Eso nos podríamos llegar hasta diciembre, hasta el próximo año, hablando de eso. Hombre, es que diciembre ya está muy cerquita. Y es más lejos. No. Pero como creyentes, en lo práctico, en nuestro día a día, como creyentes, ¿qué implicaciones tiene no creer o negar la preexistencia de Cristo? Como hablamos antes, negar la preexistencia de Cristo implica asumirlo como un ser creado. Y si nosotros creemos que Jesús es un ser creado, directamente estamos negando la divinidad de Jesús. Y esto trae como consecuencia lo que a mí me parece más grave, que es minimizar la persona del Hijo de Dios, ¿no? Minimizar la persona de Jesús, siempre, hermano, siempre es una estrategia satánica para permitir que sutilmente otras cosas sustituyen o complementen Jesús y el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, su figura como Salvador. Hermanos, todas las organizaciones que de alguna u otra manera niegan la preexistencia de Cristo tienen otras figuras para sustituir en mayor o en menor grado digamos, la figura del Salvador. Los testigos de Jehová son uno de los grupos que se hacen llamar cristianos, que niegan la preexistencia de Cristo. Ellos dicen que Cristo es un Dios más pequeñito, un Dios menor, que fue creado primero y a partir de él fueron creadas todas las cosas. Pues ellos tienen la Watchtower, que lo ponen prácticamente al mismo nivel de Jesús, porque es la que dicta todos los lineamientos doctrinales. Y cuando la Watchtower dice esto, es lo que va a misa y es lo que sale en las revistitas y eso. Todo lo que niegue o lo que minimice a la persona del Hijo de Dios está menospreciando y está minimizando el sacrificio de Jesús y la persona del Hijo de Dios. También hay organizaciones que ponen profetas, líderes espirituales, organizaciones piramidales todopoderosas que trazan las líneas doctrinales. Siempre cuando tú veas que hay organizaciones que minimizan la persona del Hijo de Dios, poniéndolo como un ser creado, siempre hay algún profeta que todo el mundo tiene que mirar a ese profeta porque lo que dice, o el superapóstol, o la superorganización. Toda organización doctrinal que haga, toda estructura doctrinal que haga, que quitemos los ojos o apartemos los ojos de Jesús, como dice la palabra, que Él es, que tenemos que tener nuestros ojos fijados en Él. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Cuando quitamos los ojos del personaje principal que nos ha dado la vida eterna y nos fijamos en cualquier otra cosa, ya eso
es satánico, queridos hermanos. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y ponemos los ojos en otros elementos, ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema. Por otro lado, se menosprecia y se minimiza el sacrificio del Padre entregando a su Hijo. Ya que si creo uno, pues ¿qué me va a impedir pues crear otro? ¿Cuál es el problema? No sé si alguna vez habéis jugado videojuegos. ¿Verdad que no es lo mismo tener un videojuego que te quede una vida a ponerlo en plan vidas ilimitadas? ¡Pah! Me mataron, ¡pah! Me mataron, vuelvo a empezar. ¿No? ¿Me mataron al hijo? Pues yo creo otro. Eso soy Dios todopoderoso. Pero Jesús tiene que tener un puesto supereminente y superimportante, porque eso es lo que hace precisamente tan grande el sacrificio de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Negar la preexistencia del Hijo significa que ese de tal manera no es tan de tal manera, porque igual me creo otro y lo mando y arreglo lo que el otro no pudo hacer. Si es un ser creado, ¿no? A mucha gente le pasa como el siervo aquel al que se le perdonó una cantidad de dinero. ¿Se acuerdan? El que tenía tanta deuda con el rey que fue y le dijo al rey, perdóname, porque tal, qué sé yo. Y él no iba a poder pagar ni su deuda, ni él, ni entregando a su mujer, ni entregando a sus hijos. ¿Y sabes qué le hizo el rey? ¿Te acuerdas? El rey le dijo, yo te perdono la deuda, vete, ¿no? Y esta persona se fue, salió, vio uno que le debía ahí 25 euros, una cosa así, y empezó a ahorcarlo. Te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues lo último que me debe. Y el rey se enteró. Y el rey dijo, así es la cosa, pues vente para acá, ahora me vas a pagar hasta el último centavo, hasta el último céntimo que me debe. Y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda su deuda eternamente, porque no le iba a poder pagar. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos estas cosas gratis o cuando nos perdonan la deuda y la persona supermillonaria, ese supermillonario, ese rey, ¿qué le va a importar que me perdone la deuda? A ese no le duele, todo el dinero que yo le debía no le duele, es más, lo va a sacar y se lo va a desgravar en Hacienda y va a salir ganando y va a quedar más rico todavía. Eso no es... ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué pasa ahí? Que no hay agradecimiento. No se me lo tenía que perdonar porque, ¿cómo yo le voy a estar pagando eso? Igual es más rico todavía, tiene dinero de sobra. Así es Dios. Dios tiene amor de sobra. ¿Qué le puede doler crear un ser creado? Minimizamos la figura del Hijo de Dios. Pero tenemos que entender que Dios sufrió tanto por su Hijo, porque era su único Hijo ahí en la cruz del Calvario, que ese sacrificio significó lo más grande, la entrega más grande del universo que hubiese podido ocurrir nunca en toda la historia de la humanidad. Por eso es tan importante la preexistencia de Cristo y entender a Jesús como Dios. Por último, quería concluir con un pasaje que lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Está en Juan capítulo 8, versículos 54 al 59. Con esto quiero concluir, hermanos. Juan 8, 54 al 59. Aquí está hablando Jesús y lo voy a leer, como dije anteriormente, en la traducción en lenguaje actual, que es muy sencillo de entender. Dice, Jesús le respondió, aquí estaba hablando con los sacerdotes y con los religiosos, y le dice, ¿de qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí. Y ustedes dicen que es su Dios. Entonces su Dios es el que está hablando bien de mí, dice Jesús. En realidad, ustedes no lo conocen, no conocen a Dios. Yo sí lo conozco. Lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería mentiroso como ustedes. Se lo estoy diciendo a los religiosos, a los sacerdotes. Versículo 56. Abraham, y aquí les saca Abraham, el tema favorito de los religiosos allí. Abraham, el antepasado de ustedes,
mira lo que dice Jesús. Aquí Jesús los mata. Se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio, Abraham lo vio el tiempo en que yo vendría al mundo y le causó mucha alegría. Yo no sé qué te transmite eso, pero yo me imagino que, yo no sé, a mí me transmite algo así como que Abraham estaba así con Dios ahí arriba y bueno, y Dios le dijo, bueno, pues es el momento que venga, vaya Jesús a hacer su entrada triunfal y tal. Y Abraham, no me lo puedo creer, lo estoy viendo, soy testigo ahora mismo de esto. Y Jesús ahí poniéndose la mochila, ya voy para abajo, o algo así, no sé. Entonces, sí, seguramente, seguramente. Entonces dice el 57, entonces le preguntaron, ni siquiera has cumplido los 50 años, Jesús. ¿Cómo puede ser que has visto a Abraham? O sea, allí entró en conflicto, ¿no? O sea, aquí me estás contando, Jesús, una de vaqueros, pero impresionante. ¿Cómo, si no llegas ni a los 50 y Abraham vivió hace miles de años, ¿cómo tú vas a decir que has visto a Abraham? Y aquí Jesús, esto cada final, los remata. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Aleluya. Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús, perdona, pero termino. Pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Amén. ¿Querías aportar algo, hermano? Sí, Dios dice así, Mm. de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy. Aquí está la palabra maravillosa que les dijo Dios allí. ¿Qué nombre le digo yo? Yo soy. Yo soy. Antes que Abraham existiese, yo soy el que soy. Existía yo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque tú eres maravilloso.